Amén. Bueno, hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Pedimos una disculpa por no haber podido hacer la transmisión en vivo, pero de cualquier forma vamos a hacer el estudio y vamos a hacerlo llegar inmediatamente después de haber concluido. Lo vamos a poner en nuestro canal para que todos podamos participar el día de hoy de la palabra de Dios. Y de esta manera no perder el día, y no quisimos solamente cancelar, queremos hacer llegar el mensaje de la palabra de Dios. Así que sin más, hermanos, vamos a hacer una oración en esta hora y vamos a poner este estudio en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios, bendito Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu bondad y tu misericordia, Señor, porque nos permite, Señor, todavía ir a tu palabra, todavía, Señor, ir a alimentarnos de tu bendita palabra. Señor, bendice este mensaje en este día, Señor, en las vidas, en los corazones de todas las personas que lo vean. Señor Jesús, te pido en esta hora, Señor Jesús, que bendigas tu palabra, Señor. Y que también, Señor, guíes nuestro corazón y nuestra mente, Padre, para que solamente se hable lo que viene desde tu corazón. Padre bendito, ponemos todo esto en tus poderosas manos, en el nombre de Jesús, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, no queremos perder de vista ni perder el enfoque de lo que estamos conmemorando en estos días. Todos sabemos que nosotros, la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad del Buen Pastor, tenemos por doctrina celebrar la Santa Cena el 14 de abril, todos los años, como la palabra de Dios nos lo enseña, entre las 2 tardes. Y por motivo de esta pandemia que hay en el mundo, este año, aquí en el noreste de los Estados Unidos, no va a ser posible que nosotros la celebremos en su día, en su fecha, pero no queremos también hacer un lado lo que debería de estar en nuestra mente. Lo que debe estar en nuestra mente es la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, por la cual nosotros tenemos eterna redención, por la cual el Señor pudo lograr el perdón de nuestros pecados y a través de eso darnos salvación y vida eterna. Y entonces en estos días yo quisiera que nosotros habláramos de la gracia de Dios. ¿Sí? Hay muchas escuelas para interpretar la gracia de Dios, la luterana, la calvinista y otras interpretaciones teológicas de cómo Dios manifestó su gracia para nuestra salvación. Sin embargo, todas esas escuelas teológicas ya traen una línea y a veces difícilmente pueden ellos realmente ir a las escrituras y ver lo que la palabra de Dios dice. La mayoría de las personas, pastores, ministros, lo que toman es los comentarios de los grandes teólogos a lo largo de la historia y dejan a un lado la exégesis de la bendita palabra de Dios. Y entonces, bueno, se van tomando conceptos y se van tomando como verdades bíblicas, pero que en el trasfondo de estos conceptos son solamente las posturas teológicas de hombres que respetamos mucho por su aporte en la historia de la iglesia cristiana, pero que al final son solamente hombres, pero que la verdadera autoridad de donde nosotros debemos sacar, queridos hermanos, el verdadero pensamiento, el verdadero concepto de lo que es la gracia de Dios debe ser la palabra de Dios, la Biblia. Y quisiéramos en esta hora solamente en el sentido general explicar
lo que es la gracia de Dios. Y más adelante vamos a ver lo que no es la gracia de Dios y lo que sí es la gracia de Dios. Y bueno, quiero invitarles a que nosotros vayamos a una porción de la palabra de Dios que está en Génesis capítulo 39 y versículo 20 al 21. Génesis capítulo 20. Gloria al Señor Jesucristo. Génesis capítulo 39, perdón hermanos, capítulo 39. Y vamos a leer los versículos 20 y 21. Amén. Gloria al Señor Jesús. Dice así la palabra de Dios de esta manera, Génesis capítulo 39, versículos 20 al 21. Y tomó su señor a José y púsole en la casa de la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la casa de la cárcel. Mas Jehová fue con José y extendió a él su misericordia y dióle gracia en ojos del principal de la casa de la cárcel. Es para que nosotros tengamos una idea, un ejemplo de lo que significa la palabra gracia o de lo que implica. Entonces tenemos aquí a un joven llamado José que fue encarcelado injustamente, pero estaba en la cárcel. Y todos nosotros debemos entender y debemos saber que en la cárcel nadie merece recibir un favor, un buen trato. Todas las personas que llegan a la cárcel es porque tienen algún cargo de alguna mala acción y por eso están en la cárcel. Bueno, alguien puede decir, sí, pero hay mucha gente que injustamente llega a la cárcel. Bueno, hay mucha gente que llega injustamente a la cárcel, pero aún así no merece ningún favor, por lo menos no de parte de la gente que administra la cárcel. Todos son tratados como presos, como reos, como gente que no merece misericordia ni piedad. Sin embargo, Dios hizo que José hallara gracia delante del administrador de la cárcel. Entonces, eso quiere decir que el administrador de la cárcel vio con buenos ojos a José, no porque él mereciera algo o tuviera algo especial. No, Dios sencillamente hizo que en el corazón del administrador de la cárcel naciera hacerle un favor a José. Y esto es lo que pasó. De esta manera José tuvo un buen trato y José logró un lugar especial en la cárcel porque halló gracia delante del administrador de la cárcel. De esta misma manera podemos nosotros explicar lo que significa gracia. ¿Qué significa entonces gracia? Bueno, podemos decir entonces que gracia es recibir un favor inmerecido. Lo repito nuevamente, gracia significa recibir un favor inmerecido. Bueno, para hablar ahora de la gracia de Dios, ¿qué es lo que el hombre más necesita en estos días? ¿Qué es lo que el hombre más necesita en estos días? Bueno, podemos ir nosotros a Génesis capítulo 1 y versículo 26. Génesis capítulo 1 y versículo 26. Y ahí la palabra de Dios dice, en la primera parte, dice así, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Solamente hasta ahí. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El ser humano, el hombre, fue creado a la imagen de Dios. ¿Cómo fue creado el hombre? Bueno, a la imagen de Dios. El hombre tiene la imagen de Dios. Así lo creó Dios. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos del primer hombre que Dios creó y puso en el huerto del Edén, ese hombre traía la imagen de Dios, tenía la imagen de Dios. Pero esa imagen de Dios
esa semejanza de Dios fue opacada, fue manchada, fue ensuciada. ¿Por qué cosa? Por el pecado que el hombre cometió. Y de esta manera el hombre perdió su semejanza a Dios. El hombre perdió su comunión con Dios. Se puso una brecha, una división entre Dios y el hombre. Y a partir de ese momento, el hombre no solamente es que fue expulsado del huerto del Edén, no solamente que fue sacado de aquel jardín precioso. No, 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 no. El hombre, para que nosotros podamos entender lo que el pecado implicó, el hombre fue echado de la presencia de Dios. Y de esta manera, hermanos, cuando el hombre es echado de la presencia de Dios, a partir de ese momento al hombre se le dificulta tener comunión con Dios, se le dificulta acercarse a Dios. A lo largo del tiempo, de los años, de los siglos, el hombre siempre intentó buscar a Dios de una y mil maneras, y en lo único que cayó fue en la religión, cayó en la idolatría. Eso es, en el intento de buscar acercarse a Dios. Claro que el hombre no intentaba buscar a Dios a la manera de Dios. Entonces, como el hombre no podía acercarse a Dios, entonces Dios es el que siempre se acercó al hombre. Por eso vemos, hermanos, en la Biblia que en ningún momento hay hombres buscando a Dios. No, siempre es Dios buscando al hombre. Es decir, Noé, aunque era un varón justo, él no buscaba a Dios. No, no, no. Es Dios quien buscó a Noé y le encomendó la tarea de construir el arca. Tampoco vemos a Abraham buscando a Dios. No, es Dios buscando a Abraham para hacer de él, para sacar de los lomos de Abraham una nación grande. Y así, hermanos, a lo largo de la historia es Dios siempre buscando al hombre, porque el hombre no tiene la capacidad de venir hacia nuestro Dios. Entonces, si nosotros pudiésemos querer ver qué es lo que el hombre necesita comunión con Dios. El hombre necesita volver a Dios. El hombre necesita volver a recuperar la imagen y la semejanza de Dios. Y bueno, entonces, todo lo que Dios ha hecho y todo lo que Dios está haciendo para lograr este hecho de traer al hombre nuevamente hacia Él. Voy a repetirlo otra vez. Todo lo que Dios ha hecho y todo lo que Dios está haciendo para traer al hombre hacia Él nuevamente, a eso se le llama gracia. ¿Sí? Voy a repetirlo otra vez porque esto es muy importante. Lo que Dios ha hecho y lo que Dios está haciendo para traer al hombre nuevamente hacia Él, a eso se le llama gracia. ¿Y por qué es que a eso se le llama gracia? Bueno, porque el hombre, como ya lo dijimos, hizo muchos intentos y sigue haciendo muchos intentos de a su manera acercarse a Dios, pero solamente cae en la idolatría y en la religiosidad. Entonces es Dios quien tiene que intervenir para atraer al hombre hacia Él. Bueno, ahora quisiera que entendiéramos que esto que Dios hizo y está haciendo para atraer a los hombres hacia Él y que se llama gracia, solamente lo podemos nosotros conocer y entender a través del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No, esto no lo podemos nosotros comprender ni ver leyendo alguna enciclopedia, yendo a alguna universidad. No, 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 no. Esto solamente se puede, hermanos, entender
comprender a través de la predicación del mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, es que en Hechos capítulo 20, abra su Biblia, ahí en el evangelio en el libro de los Hechos, en el capítulo 20 y versículo 24, la palabra de Dios dice de esta manera, libro de los Hechos, capítulo 20 y versículo 24, la palabra de Dios dice de esta manera: mas de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, solamente que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Por eso que el evangelio de Jesucristo también se conoce como el evangelio de la gracia de Dios. ¿Sí? Porque es a través del evangelio que nosotros podemos conocer y entender la gracia de Dios. Por eso, mis queridos hermanos, nosotros no podemos aprender esto de la gracia de Dios en cualquier lugar o de cualquier forma. No, solamente a través de la predicación, de oír el mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, también en Tito capítulo 2 versículo 11, vaya con su Biblia, ahí en Tito capítulo 2 y versículo 11, voy a leer el versículo 11 y también el versículo 12. Ahí la palabra de Dios nos dice de esta manera, bendito sea el Señor, dice así: porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada, justa y píamente. Bueno, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es lo que nos enseña, es lo que nos instruye. ¿Y qué es lo que nos enseña el evangelio de Cristo, el mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, primero, ¿sí? Dice, porque la gracia de Dios que trae salvación, la gracia de Dios que trae salvación, la gracia de Dios que nos trae de regreso a nuestro Dios, ¿sí? Dice, a todos los hombres se manifestó, se dio a conocer. ¿Por medio de qué? Por medio del evangelio. El evangelio nos dice, nos enseña quién es aquel que logró la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Querido hermano, es a través de la predicación del evangelio que nosotros podemos conocer que nuestro Señor Jesucristo es Dios encarnado, nació en una aldea de Belén y que Él nació de una mujer virgen llamada María y que a los 30 años fue bautizado en el río Jordán y Dios dio testimonio acerca de Él, hermanos, hacia su siervo Juan el Bautista. Y también a través del evangelio podemos conocer que este Jesucristo es aquel que fue crucificado en la cruz del Calvario para el perdón y la remisión de nuestros pecados. ¿Sí? Es a través del evangelio y solamente es de esa manera, pero no solamente eso, sino que la palabra de Dios dice en el versículo 12, dice, enseñándonos el evangelio, también nos enseña, no solamente nos muestra cómo llegar a la salvación, sino cómo vivir después de ser salvos. Es a través del evangelio y dice enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada y justa y píamente. El evangelio, el mensaje del evangelio, hermanos, es lo que nosotros necesitamos para poder comprender la bendita gracia de nuestro Señor Jesucristo. Bueno,
¿Qué más nosotros necesitamos saber con respecto a la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, ahí mismo en su Biblia, en el capítulo 3 y el versículo 4 y 5, nosotros vamos a ver algo más con respecto a la gracia de Dios. Y dice así: mas cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó por él, lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver? Bueno, que en el tiempo en que se manifestó, mis hermanos, la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, ¿sí? Y dice que este amor, esta bondad de Dios, esta gracia de Dios, hermanos, se manifestó, pero no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho. Recuerde, en nosotros no hay nada que sirva como mérito para recibir la salvación, para acercarnos a Dios a través de nuestros medios. Eso significa que hay mucha gente pecadora, mucha gente mala y que no merece la misericordia ni la bondad de Dios, sino que merece la condenación. Sin embargo, Dios en su amor les ofrece salvación y muchos de esos hombres son salvos y mujeres también son salvas. Pero oiga, hay mucha gente buena. Hay mucha gente moralmente buena y yo creo que probablemente algunos de mis hermanos que están oyendo esta grabación posiblemente fueron gente buena. Y tal vez ustedes, hermanos o amigos que están oyendo, son gente buena. Y tal vez conozcamos más gente buena y nosotros decimos: caray, pero qué persona tan buena, tan educada. ¿Cómo es posible que haya gente de esa manera? Pues las hay, hermanos. Y sin embargo, con todo lo bueno que son y con todo lo generosos que son, de todas maneras no tienen mérito alguno para allegarse a Dios y recibir la salvación de sus almas. No, porque la palabra de Dios dice: no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó, por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Quiere decir que, hermanos, la gracia que nosotros recibimos es un don inmerecido y la salvación que nosotros tenemos es solamente obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero no podemos terminar nosotros ahí en esa parte, sino que queremos dar un ejemplo bíblico de cómo la gracia de Dios se manifiesta. Y podemos ver en Hechos capítulo 10. Vean en sus Biblias en Hechos capítulo 10, versículo 1 y 2. Hechos capítulo 10, versículos 1 y 2, y dice de esta manera: y había un varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llama la Italiana. Ahora es muy importante que usted note esta descripción que el Espíritu Santo hace de esta persona. Y dice: pío y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Vea usted qué calidad de hombre, no solamente qué calidad de hombre, sino también qué calidad de familia. Dice el Espíritu Santo que era un hombre pío, es decir, era una persona buena y que respetaba las cosas santas de Dios.
Él no era un judío, él no era un hebreo, él era un griego, él era una persona que venía de fuera, probablemente cuando llegó a esta parte, hermanos, de Cesarea, él tenía otra religión, otra cultura, pero que cuando llegó ahí simpatizó con la fe de los judíos y él era un hombre bueno. Pero no solamente es que lo describe como un varón piadoso, sino que además dice y temeroso de Dios. Pero no solamente él, sino que esto que él sentía en el corazón, esta forma de pensar, esta forma de ser, él lo transmitió a toda su casa. Dice él y toda su casa, es decir, su esposa, sus hijos, todos eran píos y temerosos de Dios. ¡Qué maravilla! ¿Sí? Dice, y que hacía muchas limosnas al pueblo, es decir, era un filántropo, era una persona dadivosa, era una persona generosa, ¿sí? Y además dice, y oraba a Dios siempre. Ya quisiéramos que en la iglesia hubiéramos algunos como esta persona llamado Cornelio, o ya quisiéramos que en la iglesia hubiera hermanos de esta calidad. Pero con todo y esto, pudiéramos nosotros preguntarnos, ¿sí? Pudiéramos nosotros hacernos esta primera pregunta. ¿Era Cornelio cristiano? ¿Había recibido ya la salvación de su alma? Bueno, la primera pregunta, si era cristiano, la respuesta es no. La respuesta a la segunda pregunta, si había recibido a Cristo o si había él ya recibido la salvación de su alma, la respuesta es también no, un rotundo no. La Biblia dice de esta manera, dice, este vio en visión manifiestamente como a la hora nona del día que un ángel de Dios entraba a él y le decía, Cornelio. Y él, puesto en él los ojos, espantado, dijo, ¿qué es, Señor? Y díjole, tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria a la presencia de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de un Simón curtidor que tiene su casa junto a la mar. Él te dirá lo que te conviene hacer. Vean ustedes, ahora se está manifestando la gracia de Dios. Ahora Dios está interviniendo. Él era una persona pía. Él tenía temor de Dios. Era una persona buena que daba muchas limosnas. ¿Sí? Pero también era una persona que oraba a Dios. ¿Siempre le alcanzó esto para ser salvo? No. Pero Dios en su misericordia, en su amor, se acordó de él e interviene para que la salvación llegue a él. Y envía hombres, él sigue las instrucciones que Dios le da y él envía hombres y hace traer a este hombre Simón que tiene por sobrenombre Pedro y lo traen a su casa. Nosotros podemos ver en todo este capítulo 10, cómo este hombre llamado Pedro, que fue uno de los discípulos de nuestro Señor y ahora es un apóstol de Jesucristo, llega a la casa de Cornelio. Ahora, cuando este Pedro llega a la casa de Cornelio, hermanos, Cornelio ya había juntado a su familia, a sus parientes, a sus amigos, para que también ellos escucharan lo que Simón Pedro va a decirles. Cornelio no sabe qué es lo que Pedro va a decir, pero él entiende cuando el ángel le dijo, y él te va a decir lo que te conviene hacer. Él no entiende lo que le va a decir el apóstol Pedro, él no sabe qué es lo que va a decirle, pero sí entiende que es algo bueno, porque viene de parte de Dios. Y entonces llega este hombre llamado Pedro y empieza a predicar de esta manera. Y dice, entonces Pedro, abriendo su boca, dijo,
Por verdad hallo que Dios no hace acepción de personas, sino que de cualquier nación que le teme y obra justicia se agrada. ¿Sí? Y entonces dice, envió palabra Dios a los hijos de Israel anunciando la paz por Jesucristo. Este es el Señor de todos. Y empieza a contarles, a darles el mensaje del evangelio, el mensaje de salvación, de cómo nos fue traída a través de Jesucristo. Y en eso, hermanos, interviene directamente nuestro Señor, derramando de su Espíritu Santo. Y entonces vemos nosotros en el versículo 47 que dice de esta manera: entonces respondió Pedro, ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y les mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ¿qué es entonces lo que nosotros podemos apreciar en esta parte, hermanos? Nosotros podemos apreciar que las buenas obras que el hombre hace, que los hombres hacen, no alcanzan para nosotros lograr la salvación de nuestra alma. No podemos canjear nuestras buenas obras por la salvación. No podemos, estamos aún cortos, muy cortos. La salvación solamente viene de nuestro Señor Jesucristo, y lo vemos en este ejemplo, como Cornelio era muy bueno, hermanos, y sin embargo, él necesitó la intervención divina, la intervención de Dios para alcanzar la salvación de su alma. Pero también podemos ver, como punto número 2, que a través de la predicación del evangelio, el Señor nos enseña cuáles son los pasos a seguir para llegar, hermanos, a ser perdonados y ser salvados. Y vemos nosotros aquí, número 1, que vino la predicación del evangelio. Y después de la predicación viene el arrepentimiento. Y después del arrepentimiento viene el bautismo en agua en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Sí? Es decir, esto todo viene a través de la predicación del evangelio. ¿Sí? Entonces, de esta manera nosotros vamos conociendo la gracia de Dios. Ya nosotros entonces podemos decirlo en formas sencillas. ¿Qué es la gracia de Dios? Es un don inmerecido. ¿Sí? Un don inmerecido. Entonces, la gracia de Dios es lo que Dios hizo y está haciendo para que nosotros volvamos a Dios. Pero que esto que Dios hizo y está haciendo solamente lo podemos conocer a través de la predicación del evangelio. Porque cuando el evangelio se nos predica, o cuando nosotros predicamos el evangelio a otras personas, entonces las personas pueden conocer cómo acercarse a Dios, ¿sí? Y también los que ya somos salvos aprendemos cómo debemos vivir nuestra vida de salvos. Los salvos también necesitamos aprender cómo vivir. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. En Efesios capítulo 2 y versículo 8, Efesios capítulo 2 y versículo 8 y 9, dice de esta manera también: porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Volvemos a reiterar, la salvación es por gracia. La salvación es por gracia, es un don inmerecido que Dios nos da. Pero nadie puede recibir la salvación si no conoce el evangelio. Solamente recibimos la salvación a través
de escuchar el Evangelio de Jesucristo. Por eso es importante, queridos hermanos, que nosotros prediquemos el Evangelio. ¿Y cómo nosotros vamos a vivir nuestra vida cristiana? Necesitamos que nos sigan predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí, hermanos, entra otra parte muy crucial y muy importante. En la gracia, nosotros vemos que Dios hizo algo. ¿Sí? Dios hizo algo y está haciendo algo. ¿Qué es lo que Dios hizo? Dios, a través de su Hijo Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, ¿sí? Y resucitó al tercer día, a través de ese acto, proveyó la salvación. Ese es el acto de gracia que Dios hizo. Esa es la gracia, ese es el don, que es lo que nosotros podemos ver en la cruz del Calvario. Es Dios proveyendo la salvación a toda la humanidad. Pero aquí entra otra parte, que es la parte que a nosotros nos corresponde. Y esto lo voy a explicar desde el punto de vista bíblico para que no nosotros nos confundamos con otras posturas. Es la parte en que Dios nos provee la salvación y que nosotros podemos conocer lo que Dios ha provisto y cómo podemos acercarnos a Él a través del mensaje del Evangelio. Pero ahora viene nuestra responsabilidad. ¿Cuál es esa parte? Es aceptar el don, aceptar la gracia de Dios que nos es revelada a través del Evangelio. Vaya conmigo, hermanos, al Evangelio de San Juan, capítulo 3 y versículo 16. Y aquí es, amados hermanos, donde otras interpretaciones, otra teología interviene para poner su punto de vista, pero que en otros próximos estudios vamos nosotros a explicar cómo es que opera verdaderamente la gracia de Dios. Vea lo que dice aquí la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 3 y versículo 16. Y voy a darle lectura hasta el versículo 21. Vea, dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que hizo Dios? Primero, amó Dios al mundo. ¿De qué manera? Dice, de tal manera, para que usted entienda qué tan grande fue el amor de Dios por el mundo. Fue tan grande que Dios ofreció a su propio Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿qué implica creer? Porque muchos dicen, yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo que lo que la Biblia dice es verdad. Y muchos hacen la oración del pecador, una oración que repiten, que siguen de un predicador. Pero vea usted lo que significa creer en Jesucristo, lo que significa creer en el Hijo de Dios. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. Es decir, cuando nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra, Él no vino a condenar al mundo. Él vino a esta tierra a salvar al mundo, para que el mundo fuese salvo por Él. Pero dice el versículo 18, el que en Él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, el hombre y la mujer, la criatura que cree en Dios, no es condenada, no es condenado.
Pero los que no creen, no dice que van a ser condenados, dice ya son condenados. Vea usted el estado en que se encuentra la humanidad. La humanidad se encuentra en un estado de condenación. Sus almas están condenadas al castigo eterno. Entonces, para ser librados de esa condenación, necesitamos creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios, y Él, su nombre es Jesucristo. Y toda aquella persona que no crea, que no cree, no es que va a ser condenado, ya está condenada, siempre estuvo condenada o condenado, aunque sean hombres buenos, piadosos, y oren, y hagan limosnas, y hagan buenas obras, ya son condenadas. ¿Por qué? Porque no creyeron en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora vea lo que dice el versículo 19. Dice, y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aquí nosotros vemos, hermanos, que entra en acción algo que se llama el libre albedrío. Es decir, el hombre en su capacidad personal, ¿sí?, de decidir qué camino tomar, qué opción seguir, qué hacer con su vida, qué hacer con lo que tiene enfrente. Veamos otra vez la palabra de Dios. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo. Esa luz es Jesucristo. Dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Sí? Los hombres tomaron una decisión. Ellos vieron la luz, ellos conocieron la luz, ellos estuvieron cerca de la luz, pero decidieron amar más las tinieblas. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Eso quiere decir, hermanos, que en el día del juicio final no habrá hombre inocente. No, mi querido hermano, no, mi querido amigo, no, porque todos tenemos, por la misericordia de Dios, por la bondad de Dios, la oportunidad hoy, de recibir a Jesucristo, de recibir su gracia, de creer en Jesús y tomar una decisión que es crucial, que es importante, que es de vida o muerte. ¿Qué camino es el que el hombre va a decidir tomar? ¿El camino de la salvación o el camino de la perdición? Pero es tu decisión. Dios ha provisto la salvación y la salvación se encuentra hacia este lado. Y se llama el camino del evangelio, que te lleva a Jesucristo. Pero también siempre ha existido el camino de la perdición, de la condenación. Y tú puedes seguir por ahí si sigues amando más tus obras malas, tu vida de pecado. Pero quiero decirte que Dios te ama tanto, tanto, que Él, aún sabiendo que tú eres pecador y que eres malo, Dios de todos modos ofreció a su Hijo unigénito para que tú tengas hoy la oportunidad de creer en Él y de rechazar la vida de pecado y venir a Jesucristo y recibir el perdón de tus pecados y obtener la salvación de tu alma. Eso es algo que Dios te ofrece. Sigue diciendo la bendita palabra de Dios de esta manera. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz porque sus obras no sean redargüidas. Mas el que obra verdad
viene a la luz para que sus obras sean manifestadas, que son hechas en Dios. Hermanos, Dios a través de su gracia nos ha provisto la salvación. Todo lo que nosotros ahora tenemos que hacer y podemos hacer es decidir ir a Jesús, recibir el perdón de nuestros pecados y obtener la salvación de nuestra alma. Y a partir de ahí, Dios envía a nosotros su Espíritu Santo para que a través de su Espíritu Santo nosotros podamos vivir una vida santa y agradable delante de Dios. Que todo esto, mis queridos hermanos, haya sido para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga a todos.